Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta tercera ponencia en la que vamos a hablar del enfoque ecosocial de la educación. El Consejo Escolar de Cantabria durante este curso se propuso este tema como uno de los temas de trabajo para desarrollar. En la primera ponencia tuvimos el honor de escuchar a Yayo Herrero, la segunda a Luis González Reyes y en esta tercera a Miriam Leiros, que desde luego ambos, las tres personas que nos han acompañado, nos han enseñado mucho y nos han hecho reflexionar. Como lo que pretendemos es que esto sea una sesión dinámica, Miriam tendrá aproximadamente 45 minutos para hacer una exposición y luego tendremos un turno de preguntas. Abajo de vuestras pantallas veis un icono que pone preguntas y respuestas y a través de ahí podéis formular todas esas cuestiones que queráis que la traslademos a Miriam y al finalizar su ponencia yo se las iré haciendo. Bueno, Miriam Leirós es maestra de educación primaria, es educadora e intérprete ambiental, coordinadora del movimiento Teacher for Future y trabaja en una escuela pública en Galicia. Y desde luego, como digo, es un placer poder tenerla hoy con nosotros. Así que Miriam, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias al Consejo Escolar de Cantabria por permitirme estar aquí, sobre todo después de tener unos antecesores tan maravillosos, ¿no? Vamos a comenzar entonces con la presentación y voy a tratar de explicar todo lo que viene siendo el currículum ecosocial desde la propuesta que Teachers for Future Spain ha planteado. Claro, antes de nada tendríamos que hablar de quién es Teachers for Future Spain. ¿Pasamos? Bien, Teachers for Future Spain, que precisamente hoy hace 3 años que se constituyó como Teachers for Future Spain, pero antes existía bajo la denominación del Guiño Verde, que era un conjunto de docentes que estaban preocupados por el medio ambiente y precisamente por renaturalizar el currículum, ¿no? Cuando Greta Thunberg sale a la palestra mediática, descubrimos que existe un Teachers for Future en Italia, un Teachers for Future en diversos países de la Unión Europea y, bueno, también otros países no de la Unión Europea. Nos ponemos en contacto y como en España no estaba, digamos, iniciado el movimiento, nos legitiman de alguna manera para transformarnos, bueno, para poner la semilla de Teachers for Future en España. Por eso el Guiño Verde se transformó en Teachers for Future Spain, en el nodo, digamos, de este colectivo. No, ¿volvemos al anterior, por favor? Bien, volvemos a la anterior diapositiva. Vale, no pasa nada. Como estaba comentando, lo que hacemos es, somos un colectivo de docentes que trabajamos por la educación ecosocial, por implementar una serie de... No, se están pasando las diapositivas, perdona. A ver, son cosas del directo. Perfecto. Vamos a la siguiente. Esto es. Entonces, comentaba que es un colectivo que agrupa docentes de todas las modalidades, ¿no? De públicos, privados y concertados. Más allá de la ideología de cada uno, creemos que en este aspecto del cuidado del medio ambiente y la lucha contra la emergencia climática no podemos hacer distinciones, sobre todo porque al ser docentes trabajamos con capital humano, más allá de las máquinas, y por lo tanto este es un tema que concierne a la salud de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía y por lo tanto concierne a todos. Trabajamos desde hace años, como decía, ¿no? A un nivel de educación ambiental y sobre todo de incentivar a la participación social, a que todos tomemos parte en esta lucha climática desde la concienciación y también desde la acción. Y nos sentimos comprometidos con esa transformación de una sociedad más justa y más sostenible. Es cierto que desde la educación podemos hacer mucho, pero también es cierto que conocemos nuestros límites. Incentivar la participación social es muy importante, pero también llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Podemos llegar a esta parte de concienciación y de llamada a la acción, pero somos conscientes de que somos docentes y que trabajamos con infancias, si bien es cierto que aglutinamos a todas las etapas educativas y tenemos también
alumnado y profesorado de bachillerato, de formación profesional y de educación de adultos. Y luego decir que todo nuestro trabajo se hace fuera de la jornada laboral, es decir, todos los integrantes del movimiento trabajamos por las mañanas o por las tardes y lo que hacemos para preparar los materiales de Teachers for Future o las acciones a las que llamamos son crear grupos de trabajo específicos. Ahora mismo tenemos un grupo de trabajo en colaboración con Open Arms sobre migraciones climáticas y este currículum ecosocial del que voy a hablar a continuación salió también de un grupo de trabajo específico, ¿no? ¿Pasamos, por favor? Bien, el grupo de trabajo del currículum ecosocial se llevó a cabo durante muchos sábados en los que consideramos primeramente nació esta idea, ¿no?, de formular un currículo ecosocial y en concreto fue Ángel Silvente, un integrante de Murcia, quien lo planteó, nos reunimos y decidimos que era el momento de plantear como Teachers for Future Spain un currículum, ya que sabíamos que se estaba llevando a cabo una propuesta de reforma educativa, la LOMLOE, y creíamos que como docentes teníamos que hacer nuestra propia propuesta desde la emergencia climática y desde el momento social que nos tocaba vivir en aquel momento. Ya no hablo del momento social de ahora en el que, bueno, lamentablemente tenemos una invasión de un país vecino. Hablo de que estábamos encerrados ya por una pandemia y no se nos ocurrió mejor cosa que reunirnos todos los sábados y dedicar parte de nuestro tiempo libre trabajando en este currículo que considerábamos fundamental. Nos organizamos de una manera muy horizontal, como casi todo lo que se hace en Teachers, que es de una manera horizontal en el que cada uno hace propuestas y a partir de la involucración de cada uno pues se llevan a cabo o no, algunas quedan por el camino, pero en concreto en este currículo ecosocial repartimos las funciones de coordinación entre Carmen Gloder en la parte de infantil, en primaria Javier Zarzuela y en secundaria Ángel Silvente y nos íbamos reuniendo para llevar a cabo todo este proceso. Entonces, en la siguiente diapositiva ahora os voy a comentar que lo primero que hicimos fue buscar justificaciones. Es decir, nosotros teníamos claro que era necesario presentar esta propuesta y presentársela al Ministerio de Educación. Pero sobre todo queríamos ver que no éramos solo unos idealistas, que sí lo somos en parte, pero que queríamos ver qué fundamentos legislativos o de cierta autoridad, como puede ser el tema del UNESCO, que no tiene una autoridad legal, pero sí tiene una autoridad, digamos que moral o que asumimos, y qué argumentos o qué había legislativamente o por ciertas instituciones con peso en la que nos pudiéramos, digamos, atar o en las que pudiéramos cimentar todas nuestras propuestas. Y nos encontramos un informe que se titula Aprender por el planeta, que fue elaborado precisamente durante 2020, aunque se publicó en 2021, que habla de que el 45% de los documentos educativos que se han examinado en diferentes países, en más de 40 países a escala nacional, solo el 45% hacían poca referencia a temas relacionados con el medio ambiente. Y como veis señalado en rojo, los diferentes gobiernos habla de que deben comprometerse en la educación para el desarrollo sostenible. No dice pueden, ¿no? Dice deben como un imperativo, o sea, nos exhorta a los gobiernos a ello. Y más allá de la concepción de si los términos desarrollo y sostenible pueden o no ir juntos, sí que es cierto que nos da unas pautas para lo que sería la educación para la sostenibilidad, y aquí encontramos la primera pista, y esto sería como un nivel muy general. Voy a ir concretando estos cimientos que nos ayudaron para encontrar, digamos, unas bases en las que, como decía antes, a las que agarrarnos, ¿no? Pasamos la diapositiva. Y dentro de las conclusiones que este informe de la UNESCO nos hacía llegar, bueno, hacía público en su web, ¿no? Decía que el aprendizaje medioambiental debiera estar integrado en todo el plan de estudios teniendo en cuenta una pedagogía holística, después hablaremos de esta pedagogía holística, y que todos los docentes y dirigentes escolares deben estar familiarizados con la educación para el desarrollo sostenible. Y otra vez vemos que aparece el término deben.
Este término debe, como decía, es cierto que la UNESCO no tiene ahí una labor legislativa, pero sí que todos los estados que forman parte de Naciones Unidas tienen como este deber moral de asumir estas referencias que nos hacen llegar. ¿Pasamos la diapositiva, por favor? Bien, la pedagogía holística a la que hace mención la UNESCO es esta forma de pedagogía constructivista basada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido a su vida a través de los nexos con la comunidad y con el mundo natural. Es decir, que más allá de que estudiemos los contenidos curriculares que pueden venir prescritos en una ley educativa que puede cambiar, o como sucede en España, que cambia casi cada legislatura, es cierto que existe una pedagogía en la que relaciona a los seres vivos como seres interdependientes que somos con la comunidad, recordándonos que somos eso, no solo seres interdependientes, sino que es a través de tejer redes como seres humanos cómo nos desarrollamos como persona. Es decir, si pudiéramos decir que tendríamos que establecer nuestro sentido de la vida desde el lugar que ocupamos. Y este lugar que ocupamos es nuestro barrio, nuestra comunidad. A veces tenemos varias comunidades dentro del entorno y formamos parte, pues, de una comunidad educativa, de una comunidad vecinal, pero tenemos que establecer esos nexos para buscar nuestro lugar en el mundo. Y tenemos que trasladar a nuestro alumnado a ese lugar en el que ocupan y hacerles partícipes de su entorno natural, de su patrimonio natural y de su lugar en la comunidad y en la ciudadanía. Y también hacerles partícipe, aunque lo hablaremos más adelante, de qué pueden hacer ellos por esta comunidad y hacer que esto venga desde las escuelas, forma parte de ese aprendizaje y traspase más allá de las paredes del centro educativo y más allá del mobiliario del aula, ¿no? Despegarse de la silla para conocer más y mejor. Entonces, una vez que hemos concretado este tipo de pedagogía, seguimos con la concreción, muy bien, y vemos aquí la justificación, ahora ya a un nivel más concreto del Acuerdo de París, y nos dice en el artículo 12 que las medidas que dentro de lo que para llegar a estos postulados del Acuerdo de París, ¿no?, que corresponden a medidas mejorar la educación, la formación, la sensibilización, la participación del público y el acceso público a la información sobre cambio climático. Y aquí me gustaría hacer un inciso sobre pues precisamente sobre algo que es fundamental en nuestras vidas, que es la información sobre cambio climático que ha sido publicada en el último informe IPCC, un sexto informe del que se ha hablado menos de medio minuto en los informativos. Y es cierto que estamos en una situación bélica terrible, pero que esto afecta a toda la población del mundo, de la que pueden venir más situaciones bélicas, porque a poco que uno lea o pueda acceder a esta información sobre el sexto informe del IPCC, se puede observar el grave efecto para la ciudadanía y cómo de ahí pueden trascender terribles conflictos, ¿no?, por escasez de materias primas, por sequía, etcétera. De esto podemos hablar más adelante si queréis, o en el turno de preguntas. Entonces, es fundamental que haya estos canales de comunicación con la ciudadanía, que tenga acceso a esa información y ya no solo los medios específicos que hablan ya de tema de ambientalista hagan referencia, sino los temas de los medios de comunicación generalistas y la población en general. La población solo puede preocuparse de un tema cuando lo conocen. Y aquí lo que decía un poco al inicio de mi intervención, nosotros podemos hacer mucho desde las aulas, pero hay un gran sector de la población al que no llegamos. Llegamos muchas veces a las familias a través del alumnado, pero hay una parte de la población a la que no podemos llegar. Y bueno, nosotros intercedemos en este caso desde la educación formal. Pasamos la diapositiva y entonces, dentro de la justificación, buscando una justificación también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos encontramos que en la meta, en el ODS 4, que va referenciado precisamente a educación, en la 4.7 se habla de la educación global para el desarrollo sostenible. Y se dice que de ahí, desde el momento en que se publica hasta 2030, todos los alumnos deberían adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Y más abajo hace referencia a esos estilos de vida saludables y sostenibles.
poco lo pueden llevar a cabo o pocos pueden desarrollar una vida sostenible si no se le transmiten los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas formas, estos estilos de vida sostenibles. Pasamos la diapositiva. Ya pues seguimos concretando y ya a nivel estatal, dentro de nuestro país, nos encontramos una ley de cambio climático que en su artículo 31 habla precisamente de educación y capacitación y habla de que el gobierno revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo y que tenemos que hacer posible esta realidad de educación para el desarrollo sostenible. Sí es cierto que lo que vemos que se repite constantemente es esta educación para el desarrollo sostenible y por eso nosotros no hemos hecho un currículum para educación para el desarrollo sostenible, sino que creemos que manejamos un concepto mucho más amplio, como es la educación ecosocial, que comentaré más adelante. Pasamos la diapositiva y ya entramos lo que sería la concreción a nuestro nivel estatal y luego lo que sería nuestro ámbito educativo, donde nosotros nos desarrollamos. Y aquí la LOMLOE, que salió primero en su borrador y al cual Teachers for Future Spain, junto con Ecologistas en Acción, hizo un estudio y presentamos diferentes enmiendas. Y bueno, muchas de ellas parece que han sido tenidas en cuenta porque cuando por fin se han publicado los currículos de infantil y primaria, que son los que ya están aprobados, hemos visto que hay una buena aceptación de muchas propuestas que hicimos de forma conjunta. Sí que es cierto que podrían haber sido más ambiciosas, pero también tenemos en cuenta que la LOMLOE es una ley sin precedentes en el aspecto en el que habla del descubrimiento, como vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Del descubrimiento del entorno de los seres vivos, de la educación para el consumo responsable. Volvemos a encontrar el desarrollo sostenible y más abajo, veis, en la etapa de bachillerato y de bachillerato vemos que se habla del fomento de una ciudadanía responsable y comprometida con la lucha del cambio climático y la defensa del desarrollo sostenible. Aparece por primera vez el concepto de cambio climático, ¿no? Y se habla también de adquirir conocimientos vinculados al desarrollo sostenible y a estos efectos de cambio climático y crisis ambientales. Son concepciones que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, a pesar de que el informe al que antes hacía referencia, el IPCC, lleva desde 1888, si no me equivoco, haciendo estos informes. Entonces, por fin se abre esta ventana a poder trabajar estos conceptos que no solo son importantes, sino que además son urgentes. Pasamos la diapositiva. Bien, quisiera seguir un momento con la LOMLOE porque vemos que una cosa que es importante para nosotros es fundamental y teniendo en cuenta que además en septiembre empieza a implantarse en los cursos impares, ¿no? En primaria sería en primero, en tercero y en quinto. Vemos que dentro de los principios pedagógicos, es decir, los que rigen toda la ley, se habla de ese tratamiento transversal y que es el tratamiento que nosotros hemos dado a nuestro currículum ecosocial. ¿Por qué transversal? Pues porque creemos que el cambio climático, igual que las áreas de vida, no se pueden tratar de una forma diferenciada porque todo lo que hacemos, desde el momento en que nos levantamos, en el momento en que elegimos nuestro desayuno, cómo nos vestimos, tiene una huella ecológica y no son compartimentos estancos, todo está relacionado. Por lo tanto, tiene que trabajarse de manera transversal en todas las áreas. Y esto es lo que reiteran los principios pedagógicos de la LOMLOE, ¿no? En que dicen que sin prejuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, es decir, independientemente de que se trate el cambio climático en el área de ciencias, se trabajará en todas las áreas, ¿no? Al igual que el tema de género, educación para la paz y se reitera la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible. O sea, que aquí encontramos, digamos, un argumento de peso para trabajar esta lucha contra el cambio climático, esta concienciación en sostenibilidad en todas las áreas, independientemente de que sean áreas de ciencias o no. Pasamos la diapositiva. Y otro pilar fundamental es que se habla del proyecto educativo, el proyecto educativo de centro que, como sabéis, es, digamos, el eje por el cual debería regirse los centros educativos y que cada centro educativo puede
digamos, darle su toque personal, pero en la LOMLOE se habla de que incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores del desarrollo sostenible. Entonces, podría vertebrarse todo el proyecto educativo en función a esto. Evidentemente, aquí hay una parte, por supuesto, de competencia profesional y una parte quiero decir, podemos ser más o menos competentes en este tema, en la competencia, digamos, para hablar de sostenibilidad, pero queramos o no formarnos en esta competencia, sí tenemos ahora una legislación que nos obliga a ello como docentes y tenemos la responsabilidad moral de cumplir con la ley que nos, digamos, que nos rige en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Perfecto. Y ahora la propuesta de Teachers for Future Spain, que, bueno, no pretendía ser muy pesada con tanta legislación, pero para nosotros es importante que se encuadre nuestra propuesta dentro de las leyes o dentro de las recomendaciones que ya existen, ¿no? Es decir, que si alguien quiere concretar esto o llevarlo a su aula, ahora tiene un montón de argumentos y de soporte legislativo para poder hacerlo. Bien, dentro de Teachers for Future, dentro del grupo de trabajo, creíamos que era fundamental hablar de una competencia climática. Igual que hablamos de una competencia lingüística, matemática o digital, ser conocedores de cuánto repercuten nuestros actos, bien sea de consumo, de la forma en que nos movemos, etcétera, etcétera, esto tendríamos que ser competentes climáticamente como ciudadanía, ¿no? Entonces, esta competencia climática debería capacitarnos para este desarrollo del pensamiento científico, ya no tanto para experimentar científicamente, sino para que cuando busquemos fuentes de información sepamos discriminar si están basadas las noticias en términos científicos o son fake news o bulos. También la concienciación acerca del cambio climático y el capacitar para acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Y una parte muy importante es la asunción de criterios éticos para la supervivencia. Es decir, más allá de cómo me puede afectar como persona, a mí, el cambio climático, cómo puede afectar a mi comunidad, el lugar donde vivo, el cambio climático afecta también en función de nuestro código postal. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que no afecta igual si estoy en el norte o el sur y ya no de la península, si tenemos un poco de altura de miras, ya afecta más allá de nuestro país. Es decir, tenemos que ver cómo afecta a los países que no están en la misma situación de privilegio, pues porque tienen unas estructuras sociales, un desarrollo democrático inferior al nuestro y, por lo tanto, es también una cuestión de justicia climática, ¿no? La dimensión global de esta crisis y la necesidad de hacer o por lo menos abogar por esta justicia climática. Es decir, tenemos una serie de países que han sido esquilmados en materias primas, que a lo mejor no han desarrollado sus estratos sociales o han llegado a un desarrollo como el nuestro y que son los primeros que van a pagar precisamente esta crisis climática, bien sea pues porque están en zonas que son proclives de ser inundadas o bien porque van a ser víctimas de sequías extremas y por lo tanto no tendrán acceso a comida porque no tendrán terrenos donde cultivar. Entonces es también una cuestión de tener esta altura de miras y tener esta solidaridad, empatía y justicia climática con los demás países. Y esto es en lo que deberíamos ser competentes. Respecto al ámbito climático, quisiera hablar del ámbito climático porque nuestra propuesta es de transversalización de la competencia climática y del tema del currículo climático ecosocial, pero sí somos conscientes de que puede haber personas o profesionales de nuestro ámbito que no lo vean así y por eso consideramos que si alguien quiere trabajarlo de una manera más troncal y se constituiría como un ámbito climático, debería como mínimo trabajar esos puntos que veis ahí, que serían la alfabetización ecológica, la transición ecológica, energética y ecosocial, es decir, lo que hablaba antes de la pedagogía holística, ¿no? De trascender al barrio, de tener en cuenta la sociedad y la repercusión del cambio climático a la sociedad.
también más allá de lo que veíamos, de lo que comentaba hace un momento, de los diferentes países, de la afectación desigual, también afectará de forma desigual el cambio climático a la sociedad en la que vivimos. Lo hemos visto en la pandemia. No es lo mismo tener una cartera más amplia, por decirlo de una manera más eufemística, que nos permita tener o poder tener encendido el aire acondicionado más horas o la calefacción en olas de frío, que no tener una cartera más pequeña y que, por lo tanto, cuando lleguen los fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más agresivos, pues lo que digo, la brecha social se incrementará y no se pasará de la misma manera. Pero volviendo un poco al ámbito climático, decía, lo mínimo sería tocar estos puntos, ¿no? La biodiversidad, el tema de residuos, la sostenibilidad y los hábitos de vida saludable y los valores como la empatía, la solidaridad y el respeto por la vida. Pasamos. Bien. No podemos hacer una propuesta de currículum ecosocial sin tener en cuenta cómo nos organizamos y cómo se gestiona el centro. Es decir, no podemos hablar en la teoría, dentro de los contenidos educativos, de una serie de criterios o de propuestas de contenido o de criterios de evaluación y luego tener un funcionamiento del centro contrario a todo lo que estamos diciendo en la teoría. Aunque hagamos propuestas pedagógicas de un aprendizaje basado en proyectos o de un aprendizaje y servicio que tenga una repercusión social, tenemos que empezar porque el funcionamiento de nuestro propio centro sea en base a lo que estamos predicando, ¿no? Entonces, se propone que el funcionamiento y la organización escolar se basen en la ecoauditoría, que es un documento que tenemos en la web y que se puede llevar a cabo con alumnado desde quinto de primaria, la gestión de los residuos que se hace en el centro, la política de compras. No podemos seguir trabajando con purpurina o caer en el oxímoron de trabajar el día del árbol o el día del medio ambiente haciendo murales con goma eva o purpurina, ¿no? O haciendo compras compulsivas de material escolar que a lo mejor solo usamos en un trimestre. El ahorro de los recursos naturales, qué tipo de energía se usa en los centros escolares, la descarbonización también, cómo nos movemos hasta el centro escolar, si tenemos planes de movilidad sostenible, el comedor escolar sostenible, si promovemos alimentación que sea de temporada, de cercanía, etcétera. La naturalización del espacio del recreo. No podemos seguir con espacios de recreo en lo que sean pistas de cemento, pistas donde reina la tiranía del fútbol o de competición y no creemos espacios donde el alumnado pueda sentarse, donde pueda conversar, compartir y sobre todo que sean ajenos a las plantas, a la naturaleza, cuando estamos precisamente trabajando en recuperar esta naturaleza y vivir acorde a sus ciclos naturales, ¿no? Y proponíamos la figura del coordinador de sostenibilidad, igual que hay coordinador de tecnología o de nuevas tecnologías, que haya un coordinador precisamente que pueda hacerse cargo o llevar un poco la batuta en todas estas áreas y el plan ambiental anual, un plan que partiría, como decía, de la ecoauditoría y que haga propuestas de mejora que serían evaluables y que podrían proponerse pues unos objetivos más, digamos, más cortoplacistas o menos ambiciosos, pero que deberían ir aumentando con el paso de los cursos escolares. Pasamos, perfecto. Y ya entrando un poco en el resultado de lo que fue este grupo de trabajo, ¿no? Y esta propuesta que enviamos al Ministerio de Educación, evidentemente no puedo enseñaros en el tiempo que tengo todo el currículum, pero podéis acceder a él en la web, está puesto ahí de manera pública. Pero sí he seleccionado pues algunos pantallazos de los que quiero haceros partícipes. Como veis, en educación infantil hemos tenido en cuenta el primer ciclo, que ya sí se ha considerado y que es el primer ciclo sería de 0 a 3 años y ahí consideramos que las bases fundamentales sería tener en cuenta los seres vivos y nosotros. El agua como principio fundamental para que haya vida y el planteamiento metodológico sería la renaturalización, es decir, las salidas a los espacios naturales, las salidas interactuando con la naturaleza.
y si no, tenemos naturaleza próxima al barrio, ver cómo podemos mejorar. En el segundo ciclo, que ya sería de 3 a 5 años, veis que incluimos también otros aspectos como nos cuidamos el planeta y hablamos ya de nuestro huerto escolar, hablamos de los recursos naturales y podemos introducir la electricidad y volvemos a plantear el mismo método que sería renaturalizando el currículum, ¿no? Y que puede partir desde las salidas al entorno próximo natural o bien, si no lo tenemos, trayendo este espacio natural mediante el huerto o mediante una renaturalización de los patios al centro escolar. Pasamos. Aquí os traigo, ¿no?, un planteamiento globalizado de un ámbito que sería somos parte de la naturaleza. Y me gustaría llamar la atención pues, sobre esas partes que tenéis marcadas en amarillo, que dentro de los saberes básicos encontraríamos elementos del medio natural cercano y gusto por relaciones con ellos y cambios en el paisaje a lo largo del año. Es decir, la mera observación del paso de las estaciones, de la observación de un árbol, nos lleva a contenidos transversalizados de todo el área de naturaleza, pero no solo de naturaleza, de los ciclos, del tiempo, ¿no? Las actitudes que podríamos desarrollar sería el sentir, expresar admiración por los cambios estacionales. Si nos vamos a las destrezas, hablamos ya a nivel de su edad de retos medioambientales en los que pueden ser partícipes y, por ejemplo, el saber reducir. Y ya hablamos de la R de reducir, ¿no? Cuando hablábamos antes de los desperdicios que tenemos que tener en cuenta en un centro escolar, ya no se trata de educar a niños de infantil a saber diferenciar los colores de los contenedores, sino a que no hay que tener desperdicios en los almuerzos. Las situaciones de aprendizaje competencial serían el contacto directo con el entorno natural más cercano de forma periódica, y acometer una iniciativa hortícola. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Pues lo vamos a evaluar en función del disfrute de la naturaleza, de mostrar curiosidad, el respeto a los elementos del ecosistema y a reconocer las características y los cambios de los seres vivos relativos al ciclo natural estacional. Estamos hablando de niños de 3 y 5 años que tienen que ser ya conocedores y tener que reconocer esos cambios estacionales, el paso del tiempo y, por lo tanto, enseñarles. Aquí hay implícito que si tenemos estaciones y tenemos un paso de las estaciones, hay también unos tiempos de siembra, unos tiempos de recolección, unos tiempos de espera y, por lo tanto, se puede relacionar perfectamente pues, con la comida, con qué frutos debemos consumir en los almuerzos o en nuestros menús, como decía antes, de una manera transversalizada. Pasamos la diapositiva. Si nos vamos a educación primaria, quisiera llamar la atención, veis en la parte izquierda las áreas en las que se constituía la LOMCE, ¿no? La ley educativa que nos rige todavía. Y esta es la propuesta que se ha hecho para la LOMLOE, que luego no ha quedado así. Quiero llamar la atención de que no ha quedado así, pero esta era nuestra propuesta. La propuesta es que había dos áreas diferenciadas, que eran ciencias naturales y ciencias sociales. Ahora se recupera el conocimiento del medio y nuestra propuesta es que fuese un área única que se llamase Planeta Tierra y Ser Humano. Y si vemos ahora un poco, me gustaría repasar con vosotros los diferentes bloques de contenido. Por una parte vemos que el bloque 1 se llamaba el ser humano y la salud, ese lo mantenemos igual en nuestra propuesta. El bloque 2 eran los seres vivos y nuestra propuesta sería planeta vivo. El bloque 3, materia, energía, tecnología, objetos y máquinas. Y nuestra propuesta es materia, energía, tecnología y sostenibilidad. Ahí, si lo viésemos con detenimiento, y lo podéis ver, abordamos conceptos como la obsolescencia programada, ¿no?, y los residuos de la tecnología. El bloque 4 iría a geografía y el mundo en que vivimos, y nosotros replanteamos a geografía, planeta Tierra y su preservación. El 5 sería vivir en sociedad y lo replanteamos como construyendo una sociedad justa y sostenible. Y el 6 era la huella del tiempo, que sería la parte más de historia. Nosotros lo replanteamos como evolución, la huella del ser humano a través del tiempo. Y esta es la propuesta de contenidos en esa área que como decía, llamaríamos planeta Tierra y ser humano. Pasamos, por favor.
Y aquí os traigo, bueno, quería llamar un poco la atención sobre algunos de los contenidos que se proponen en los 3 ciclos. Sabéis que con la LOMLOE se recuperan los ciclos que ya teníamos anteriormente, ¿no? Que sería el primer ciclo de primaria constituido por primero y segundo. Y entonces hablamos de la alimentación sana y sostenible. A lo largo de las diferentes leyes educativas se habla de alimentación sana, pero no se relaciona con la sostenibilidad para el planeta, bueno, para el planeta y para las personas. Es decir, se habla de la alimentación, pero no se habla de la huella de carbono que puede tener un alimento tras de sí, ya no porque sea de temporada o porque, sino también por el traslado cuando no es un producto de cercanía, ¿no? La biodiversidad, la desaparición de especies y la conservación. Estamos asistiendo a una pérdida de biodiversidad masiva, pues esto también hay que transmitirlo. La agricultura y formas de agricultura sostenible, y luego en el bloque 5 vemos construyendo una sociedad más justa y sostenible. Hablamos de lo que decíamos al principio, de esa justicia climática, de esa justicia social, y por eso el currículo se denomina ecosocial. Y luego en el bloque 6, la evolución y huella del ser humano a través del tiempo. Es decir, como igual que antes hacía referencia al IPCC, ¿no? A este sexto informe cuya primera parte fue publicada en el verano de 2021, en agosto en concreto, ahí se puso de manifiesto que si los otros cambios climáticos habían sido, bueno, pues por ciclos naturales, no queda ninguna duda ya de que este cambio climático al que estamos asistiendo es un cambio climático antropogénico, es decir, ha sido provocado por la acción del hombre. Entonces, no podemos hablar de la evolución del hombre sin hablar de la huella que hemos ido dejando a lo largo de lo que llamamos nuestro desarrollo, ¿no? Y sí que es cierto que hay un desarrollo, pero que, bueno, no voy a entrar ahora en este tema de desarrollo. Seguimos en el segundo ciclo, que lo constituirían tercero y cuarto de primaria, y ahí añadiremos dentro de materia, energía y tecnología la palabra sostenibilidad, porque tenemos que hablar de los diferentes tipos de energía, por supuesto, y de lo que conllevan, de lo construir una sociedad más justa y sostenible. Voy a intentar darme más prisa porque veo que estoy consumiendo el tiempo. Y bueno, el cambio climático y la emergencia climática, ¿no? Son aspectos sobre los que quería llamar la atención. Pasamos, por favor. Y en el tercer ciclo vamos acumulando los contenidos anteriores, pero incluimos cuidados, solidaridad y el poder de la comunidad, como decía antes, volviendo a hacer referencia a esa pedagogía holística, a trascender más allá de las paredes del centro educativo y a hacer partícipes a nuestro alumnado de esas comunidades de las que forman parte también como infancia. Y incluimos en el bloque 6 colonizaciones y migraciones. Hemos sido colonizadores y ahora recibimos migraciones y muchas de ellas trascienden de precisamente las migraciones climáticas. Quisiera poner otro ejemplo aquí, bueno, haciendo referencia a la parte de primaria. Este es un bloque que se plantea para primero, segundo y tercer ciclo y que sería el agua y la vida, ¿no? Este agua y la vida, que es también otro contenido que se ha recogido a lo largo de la historia en educación primaria, es el ciclo del agua, pero no se habla de cómo nos afecta la falta de agua. O no se habla de la capacidad, tenemos que valorar también la capacidad de comunicar a los compañeros y compañeras y también a la familia o el aprendido sobre la protección del agua y el cambio climático. También para tener en cuenta dentro del agua el comprender. ¿Cómo evaluaríamos esto? Pues lo evaluaríamos comprendiendo el concepto de huella hídrica, de cómo tiene diferente huella hídrica, diferentes acciones, diferentes productos, diferentes ejemplos de consumo. Y como vemos en la parte de las competencias, y porque hablábamos de ser transversalizado todo, vemos que están implícitas pues desde la comunicación lingüística, lo vemos ahí en ese criterio de evaluación, el que tienen que comprender y luego tienen que comunicar, el sentido de la iniciativa, la conciencia, expresión, etcétera. Pasamos.
Vale, aquí os traigo un ejemplo de un planteamiento que podría ser una actividad que yo he propuesto, ¿no? Es decir, estamos hablando de todo este currículum ecosocial, de la transversalización, y a veces nos cuesta materializarlo en una propuesta didáctica. Bien, esta es una propuesta que yo he hecho y sería, por ejemplo, a partir de un mapa de precipitaciones anuales. Si vemos el mapa de precipitaciones, vemos que el acceso al agua o el reparto de el reparto de agua no es igual para todos los países. Vemos unas zonas en las que tienen menos de 250 metros cúbicos de precipitaciones. Evidentemente, aquí no hay igualdad de oportunidades. Entonces, la propuesta que se hace, que yo, bueno, en este caso he inventado, habla de investigar qué es la huella hídrica, ahí podríamos hacer un planteamiento, y el estrés hídrico, y averiguar o investigar, bien sea mediante una aplicación, internet o mediante una visita a la biblioteca, la diferente huella hídrica que puede tener el cultivo de un aguacate y el cultivo de una lechuga, el regar un campo de golf, cuánta agua se gasta en el riego de un campo de golf, cuántas personas lo disfrutan y sobre todo cuál es el estrés hídrico que provoca, ¿no? Cuánta agua consume producir una camiseta, también teniendo en cuenta los hábitos de consumo o no cerrar el grifo mientras lavamos los dientes o una ducha. Y hablar del estrés hídrico también supone hablar de la diferencia que supone el consumir o el producir pues una lechuga o un filete de carne, ¿no? El consumo de agua difiere muchísimo. Y como siempre hacemos referencia a esta transversalidad, veis en la parte derecha que esto se puede trabajar. Bueno, yo había propuesto desde este mapa. Partiendo de este mapa se pueden trabajar las gráficas en matemáticas, el cálculo, desde los metros cúbicos diferenciados o en ciencias sociales, pues los sectores productivos, como hablaba antes, del sector primario o el sector secundario, el terciario, en función del producto que queramos analizar en huella hídrica. Y desde las lenguas puede ser desde un texto descriptivo, un argumentativo, la recopilación de noticias sobre sequía, etcétera, etcétera. Pasamos, por favor. Bien, esto ya sería la parte de secundaria, que como veis, las unidades temáticas las hemos relacionado con las diferentes áreas por un tema de que muchas veces en secundaria les cuesta mucho más, pues digamos, coordinarse para trabajar de manera transversalizada o por proyectos, pero esto no quita que, y si pasamos la diapositiva, esto no quita que veamos que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del análisis matemático aplicado al cambio climático y en los diferentes saberes básicos, pero hablamos también del análisis gráfico del concepto de cambio climático, causas y consecuencias, y en los criterios de evaluación habla de expresar convenientemente esta información. Entonces, si hablamos de expresar, también hablamos de esta competencia lingüística en la parte de expresión oral. ¿Pasamos? Aquí os traigo otra tabla en la que vemos que se habla del suelo como ecosistema, pero que también veis rodeado en amarillo, ¿no? Cómo se puede trabajar desde diferentes áreas, porque si bien la materia troncal en la que vienen prescritos ciertos contenidos sería biología o geología, luego se pueden trabajar en diferentes áreas. Pasamos. Aquí vemos, por ejemplo, que herramientas para el empoderamiento ciudadano, bueno, veo que se me ha consumido el tiempo, voy a intentar acelerar. Vemos que esta se puede trabajar pues desde geografía, historia, economía, lenguas cooficiales, idiomas. Pues habla, por ejemplo, en los criterios de evaluación, la justificación de la importancia de encontrar las soluciones justas y sostenibles que contemplen las necesidades del colectivo. Pasamos. Y aquí quisiera hacer referencia a unos materiales que también tenemos elaborados desde Teachers for Future Spain, ¿no? Y que hablan de la democracia y la participación social, pues porque muchas veces como sociedad nos olvidamos que vivir en democracia, es un concepto que va mucho más allá de votar cada 4 años. Es este derecho a la participación social de la que tenemos que transmitir o tenemos responsabilidad de transmitir a nuestro alumnado. Pasamos la diapositiva.
Y es caer en la reflexión de que los vecinos y vecinas pueden tener iniciativas, los estudiantes pueden tener sus propias asociaciones, el alcalde o la alcaldesa puede recibir iniciativas que partan de la ciudadanía, y nosotros como ciudadanía podemos no solo escribir una carta, hacer una propuesta, sino también promover iniciativas para mejorar nuestro barrio. Y esto lo digo en base a esta parte de que la educación traspase como el ejemplo de renaturalizar los patios, ¿no? Pues podemos hacer o implicar al alcalde o al concejal o al ayuntamiento o la autoridad competente para ello, para solicitar que presupueste una renaturalización de un patio, que este patio sea ideado por el alumnado, que sea diseñado por el alumnado, y hacer partícipe también al AMPA, al AFA o a la comunidad educativa, y que se diseñen esto. Y esto lo mismo se puede llevar a un planteamiento de barrio o de comunidad vecinal, ¿no? Y esta es una participación social democrática de la que podemos ser partícipes todos. Bueno, esto era, no, pasamos, sí. Os traigo otro ejemplo, ¿no? de concreción en actividades, que sería a partir también de mapas, pues de recorrer, si vemos la etiqueta de en qué ha sido fabricada una camiseta, ver los kilómetros que ha recorrido. O si hablamos del móvil que tenemos en la mano, de dónde salen los minerales que son necesarios para su fabricación. Ahí podemos llevar las matemáticas con los kilómetros, también hablar de la población, de sus costumbres, de los derechos humanos. Pasamos. Lo mismo con los productos que consumimos, ¿no? Estudiar desde dónde vienen. Estos son fotografías que he hecho yo y en que veía que era muy difícil encontrar producto local. Pasamos. Bueno, y esto ya lo voy a pasar muy por deprisa, porque estas son las propuestas de organización escolar de las que hablaba un poquito al principio, de ese coordinador de sostenibilidad que pedimos, de ese plan ambiental anual que comenté al principio, y de esas propuestas de organización escolar en las que podemos trabajar, que van en 5 líneas de actuación en las que trabajan Teachers for Future Spain, que sería el reducir los residuos, trabajar en alimentación, la movilidad, el consumo crítico y la naturalización. Y ya pasamos a la última. Y bueno, siento este sprint final, pero veía que se me iba el tiempo y claro, quería que vosotros también tuvieseis vuestro turno, poder conversar y hacer esto un poco más dinámico. Así que lamento si, si me he tenido que apurar un montón al final. No sé ahora quién toma la palabra. ¿Hola? Bien, estoy leyendo en el chat. Hola Miriam, en relación a sostenibilidad, Yo, hábitos de es vida. que, ¿me escucháis? Ah, ahora sí. Ah, vale, es que tenía un problema con el audio y era incapaz de quitarlo. A ver, ahora sí, es que no iba. Bueno, Vale. muchas gracias Miriam por tu presentación. Una pena que las últimas diapositivas hayan pasado tan deprisa, pero bueno, por cuestión de tiempo. Como bien decías, en el chat hay algunas cuestiones. Rafa Casuso dice que en relación a la sostenibilidad, los hábitos de vida saludable, no solo aspectos físicos, sino también psicológicos. ¿No crees que la parte relacionada con lo que se denomina la inteligencia emocional y la necesidad de educar al alumnado y conocer y controlar sus emociones debería ser una pieza fundamental también? ¿Qué le dices, Miriam? Bueno, sí, dentro de la inteligencia emocional estaría este desarrollo también de la empatía de la que hablábamos antes, ¿no? De tener esa altura de miras y poder ver más allá de cómo nos afecta a nosotros el cambio climático, esta emergencia climática, y desarrollar la empatía como ahora estamos desarrollando la empatía con lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Entonces, sí que hay que trabajar también ese desarrollo emocional. Y tiene razón, no solo en parte de la empatía, en relación a la empatía, también habría que desarrollar la capacidad de frustración. Pues igual que estamos acostumbrados, o hasta la pandemia, estábamos acostumbrados a trabajar siempre de una manera como muy planificada, sabiendo lo que iba a pasar el día siguiente de nuestras vidas, o por lo menos preveyéndolo. Es cierto que la pandemia nos enseñó a vivir en la incertidumbre,
y no sabemos cómo estamos en este proceso de cambio climático que se va a agudizar mucho más y que la última parte del IPCC, del informe IPCC que fue publicada el 28 de febrero, hablaba de dificultades para la adaptación del ser humano a este cambio climático, ¿no? Entonces, es inevitable tener que formar en emociones, por supuesto, en la frustración y también en la reconducción incluso del acompañamiento psicológico a lo que pueda devenir, sin caer en el catastrofismo, porque también es cierto que caer en el catastrofismo muchas veces lleva a actitudes de inacción, ¿no? Pero que es importante trabajar en esto. Totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Bueno, pues otra cuestión de Rafa también, dice que durante tu ponencia has hecho mención al tema del transporte, pero que no ha visto que hayas hecho referencia a la movilidad sostenible. Sí, bueno, siento si ha pasado desapercibido, pero sí que lo comuniqué. Al principio, cuando hablábamos de los ejes que deben de regir nuestro centro educativo, ¿no? Que hacía referencia a que no podemos hablar de la teoría, hablar de una teoría y no llevar a cabo estas acciones en el centro educativo. Una de las acciones que se promueve son los caminos escolares sostenibles y el cómo nos desplazamos hasta los centros educativos, reduciendo precisamente esa huella de carbono en los desplazamientos, ¿no? Y la movilidad sostenible. Y también, por otro lado, lo hablaba al final cuando hago esa referencia a esas 5 líneas de acción de Teachers. Una de ellas va precisamente en consonancia con la movilidad y con la descarbonización de los entornos escolares, que es fundamental. Perfecto. Teresa Susí nos dice que si bajo tu experiencia dirías que el profesorado es consciente de la necesidad de modificar sus prácticas hacia un modelo más ecosocial y qué referencias crees que existen. ¿Qué reticencias, crees que existen? Sí, bueno, creo que sí, que cada vez hay más profesorado concienciado de esta necesidad. Efectivamente, queda mucho por hacer, pero también creo que hay ganas de cambio y una de las pruebas en las que yo me sustento para decir esto es que veo que hay mucha demanda de formación en educación para la sostenibilidad, los centros de formación del profesorado. Se están ofreciendo además desde diferentes instituciones formación en este sentido. Por supuesto, siempre va a haber un sector profesional que sea un poco más inmovilista, pues porque a veces, y esto pasa, digo, en todos los sectores profesionales, ¿no? Que se habitúan a vivir en su zona de confort, la llamada zona de confort, y los cambios los llevan regular. Pero por eso es tan importante que esto sea recogido en la LOMLOE, porque ya no es una cuestión de a ti te guste más una metodología u otra. Estamos hablando de que una ley educativa está diciendo que tenemos que trabajar esto. Entonces, aquí la legislación, como profesionales, tenemos que cumplir con ella. Así que por eso la importancia que tiene esta legislación, digamos, que nos sustenta en esta parte. Y bueno, también un poco la responsabilidad de cada uno de los docentes concienciados en sembrar en cada uno de nuestros centros educativos para ir sumando sinergias y para que esto vaya aumentando, claro. Leticia, ¿está silenciada? Perdón, es que quito el micro para que no se interponga mi sonido con el tuyo y ahora se me había olvidado. José Antonio te dice que le ha encantado tu presentación y el trabajo que desarrolláis, te da la enhorabuena y te plantea que si no crees que os vais demasiado a la eco y realizáis menos énfasis en lo social. Bueno, no es una de las luchas y de los principios fundamentales de Teacher for Future Spain, ¿no? Es decir, el por qué nos metemos en esta lucha climática. Pues nos metemos en esta lucha climática precisamente porque ya no es una cuestión de pérdida de biodiversidad, que sí lo es, no quiero restar importancia a este aspecto, sino porque, como decía antes, ¿no? Las repercusiones del cambio climático van a ser desiguales en la ciudadanía y es esta parte social la que más nos mueve.
es no solo porque un tema de justicia climática, sino porque trabajamos con capital humano, que son la infancia, y porque consideramos fundamental que podemos ser un agente que, digamos, reduzca esa brecha social que se incrementa cada vez en cada crisis. Son las crisis en las que vemos que se incrementan estas brechas sociales y como nadie quiere ver a su infancia o a las familias con las que se rodea en una situación perjudicial. Es cierto que aquí en esta parte del currículo ecosocial pues he seleccionado una serie de diapositivas, pero si tenéis oportunidad de ver la web de Teachers for Future Spain, podéis ver que hay materiales que trascienden a esta parte social. Como decía, tenemos un grupo de trabajo que habla precisamente de las migraciones climáticas. Tenemos ese material del que he puesto apenas una captura de pantalla que hablaba de la participación social democrática y de cómo se pueden llevar a cabo pues estas iniciativas que tienen que trascender desde el currículum a la repercusión en las comunidades, en los barrios, en la ciudadanía en general, ¿no? Y bueno, no queremos dejar nunca la parte social de lado porque es la parte que nos lleva, que nos mueve y que ha sido siempre la vértebra, digamos, el eje vertebral de la acción de Teachers for Future Spain. Perfecto. Bueno, José Antonio también te pregunta si no crees que se deberían solicitar horas a las consejerías de educación para la coordinación colegiada de los planes ecosociales del centro. Sí, esto fue uno de los planteamientos que nosotros hicimos al Ministerio. Claro, la respuesta que nos dieron el Ministerio es esta precisamente, ¿no? Que, bueno, educación está transferida a las diferentes comunidades autónomas y no tendrían potestad, ellos, el Ministerio no tiene potestad, argumentaban, para poder hacer esa descarga lectiva para ceder horas. Nosotros que es fundamental que haya una descarga de las horas lectivas para poder coordinar estos planes ambientales y que haya un encargado de sostenibilidad que pueda llevar a cabo todas estas iniciativas y ejecutarlas y hacer de motor en el centro educativo, claro que sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor tendríamos que organizarnos para hacer entrar por registro estas propuestas y que por lo menos pues lleguen a plantearse, ¿no? De una forma un poco más oficial. Bueno, gracias, Miriam. Otro de los temas que plantea Elena y también han salido en todas las ponencias que hemos tenido es que qué opinas del suministro energético y que qué se puede hacer desde los centros y las administraciones educativas para ir hacia un modelo energético sostenible y social. Bueno, aquí tenemos, bueno, ¿qué opino? Yo creo que opino que es una causa es decir, esto es un melón que se abre tremendo, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI hablando de planes de digitalización, pero tenemos infancia en la Cañada Real sin luz. Esto sería un tema quizá para otra webinar completa de justicia social. Pero ya centrándonos en el tema de los centros educativos, tenemos por una parte el funcionamiento diferente que tienen los centros de primaria y de secundaria, pero si bien a lo mejor es difícil, que sí conozco centros que lo han hecho. Tenemos un centro en Murcia, precisamente, en el que está Ángel Silvente, que han conseguido cambiar su fuente de energía y han pasado a placas solares. Pero si bien es cierto que a lo mejor es más difícil el llegar a algo pues que implica un cambio tan trascendental, sí es cierto que sí podemos solicitar el cambio de nuestra comercializadora de energía en los centros educativos y pasar a cooperativas y pasar a pequeños productores, pues siendo la cooperativa una forma de producción y una forma que implica además que es una concepción comercial completamente diferente, ¿no? Porque es la asociación de diferentes personas que ponen en marcha un servicio. Entonces, en vez de ayudar a las macroempresas que llevan el monopolio de las energéticas eléctricas, deberíamos fomentar favorecer al cooperativismo, en este caso al cooperativismo energético. Y eso sí que es una iniciativa que es más sencilla de poder llevar a cabo.
Vale, ahora Miriam, bueno, dice que le gusta mucho el planteamiento que has expresado y te pregunta qué importancia crees que tiene la metodología en el desarrollo del currículum ecosocial. Bueno, la metodología es fundamental, es decir, el tema de cuando hubo esta discusión de si la competencia ecosocial o si el cambio climático tendría que ser una asignatura, uno de los posicionamientos en contra, uno de los argumentos que planteamos para argumentar este posicionamiento en contra fue que no puede ser una mera asimilación de contenidos, de qué es el cambio climático. El cambio climático es el procedimiento, no, que se pregunte en un examen, ya está. Esto hay que vivenciarlo, hay que vivirlo y hay que relacionarlo con el resto de las áreas, porque si uno no entiende que el ser consumidor de fast fashion o de ciertos productos implica que tiene una mayor huella de CO2 y por lo tanto está aumentando la incidencia de cambio climático, o que si yo compro por internet también tiene una mayor incidencia, esto tiene que vivenciarse y solamente se puede vivenciar mediante una transferencia de una pedagogía basada en proyectos o de la observación con una repercusión, con una conclusión. No puede ser una mera asimilación de contenidos, como se hacía en las metodologías de los años 80, ¿no? De asimilar contenidos, reflejarlos en un examen y ya está. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta en el chat que dice que si hay alguna propuesta desarrollada sobre Teachers for Future Spain para la formación profesional de grado medio o superior. Sí, tenemos, bueno, de hecho hay profesores que imparten en esas etapas educativas y se está desarrollando precisamente en esas etapas. Nos parece además, no solo eso, es que nos parece además que es una etapa fundamental y la LOMLOE en esta parte creo que está sin desarrollar, ¿no? Quiero decir que no se ha aprobado la parte de contenidos curriculares, pero sí recuerdo que cuando había esta propuesta que se llevó a consulta pública, hablaba precisamente de la importancia de esta etapa educativa precisamente por la transferencia que tiene con la profesionalidad y con, digamos, con la puesta en marcha ya de iniciativas para no repercutir, negativamente, o sea, no repercutir en el cambio climático. Y bueno, me parece una etapa fundamental. Tendría ahora que ver qué parte de formación profesional está más concreta o no, la verdad. Leticia, ¿está silenciada? Ahora. Nuria San Millán nos cuenta que desde Transformando Futuro están trabajando en un cole público y otro cole de Cantabria y bueno, nos cuenta un poco cuál es su visión. La animamos también a que realice alguna pregunta si lo considera. Rafa da las gracias por la implicación y el trabajo. Y José Antonio nos vuelve a preguntar qué cooperativas de comedores escolares ecológicos de temporada locales, Bien, comedores de iniciativa municipal, ¿qué opinión tenéis sobre los comedores? bueno, pues los comedores, claro, hay iniciativas, existen iniciativas. Vosotros, bueno, la anterior ponencia fue precisamente de Luis González Reyes, ¿no? Y ellos trabajan mucho con Cooperativa Garúa, que sustenta que es la que suministra a varios comedores en Madrid y que precisamente toman incidencia precisamente en que sean comedores de producto local, que sean de cercanía, que sean productos de temporada, etcétera, etcétera. Es muy difícil a veces este tema de los comedores, que dependen muchas veces en el tema del catering, dependen de la comunidad educativa, pero sí también tenemos referentes de cambios en este aspecto. Y os cuento una. Bueno, aquí nosotros lo que hacemos es apoyar, decir que existen estas transformaciones y que se debe llamar la atención sobre las autoridades competentes, como decía antes, para esta transformación y exigir que sean menús. Si bien no podemos nosotros suministrarnos de proveedores locales, exigir que los menús sean lo más sostenibles posibles. Quiero decir que si nosotros no tenemos contacto directo
con quien suministra estos menús a los centros educativos, que al final sí que se exijan que esta empresa que suministra los menús se garantice que haya un mínimo de sostenibilidad, un mínimo cuando debiera ser un máximo. Y os cuento brevemente una iniciativa que se ha llevado a cabo en un municipio precisamente donde yo trabajo, y es que todos los colegios municipales los colegios, los centros educativos de ese municipio recibían el catering de la Xunta de Galicia, que salía de la LIN todas las mañanas y que el año pasado, precisamente en una estudiante que hizo las prácticas con Teachers for Future hizo un estudio de coauditoría en todos los centros educativos y en colaboración con el ayuntamiento de Nigrán, de este municipio, salió una propuesta que después se materializó en hacer una cocina municipalizada. Ahora mismo este es el proyecto, no ha comenzado a funcionar, pero se ha ampliado, se ha municipalizado una cocina para que se cocinen ahí los menús de todos los centros educativos de ese municipio, de manera que ya, bueno, no solo la gestión posibilita que los alimentos sean de menos recorrido, sino que el reparto de los menús que salen de esta cocina municipalizada recorran mucho menos CO2, evidentemente. Vale, gracias. Bueno, Nuria San Millán anima a los docentes a que vayan incorporando estos temas y estas reflexiones porque verán una evolución muy buena y muy positiva. Dice que en su caso han creado patrullas verdes en el cole para el tema de los residuos y así se ha conseguido involucrar a todo el alumnado y que funciona muy bien. Y en ese sentido también decía antes temas que salen, ¿no?, con frecuencia en todas las ponencias, pues la siguiente pregunta también es una que es frecuente. Hablando de tecnología y ahora que estamos tan metidos en elaborar un plan digital, ¿no deberíamos pensar en lo social y ambiental también aquí? Y pregunta tu opinión sobre el software libre. Bueno, mi opinión sobre el software libre es que el software libre es en sí una filosofía. Es decir, cuando hablamos de trascendencia ecosocial y cuando hablamos además de que ahora yo creo que en todo el territorio nacional se están elaborando los planes de digitalización, ¿no? Antes comentaba que cuando hablábamos precisamente de tecnología no podemos obviar el hablar de obsolescencia programada, pero sí que es necesario también hablar de que el software libre cuando nace precisamente para evitar esta brecha social de la que hablábamos antes, es decir, que todo el mundo tenga acceso a herramientas informáticas más allá de lo que haya que pagar por una licencia. El software libre es en sí una filosofía. Yo con mi alumnado siempre trabajo con software libre y les enseño a manejar el software libre. Y creo que desde la docencia es una asignatura pendiente. La escuela tiene esta obligación de igualar oportunidades, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada uno en su ámbito familiar. La escuela tiene que tener un ámbito de partido de igualación de oportunidades. Y cuando hablo escuela, hablo no de primaria o infantil o secundaria, no, de nosotros como docentes. Entonces, no podemos estar hablando en educación de igualar oportunidades, no podemos estar hablando de rebajar una brecha social y tratar de promocionar ciertas marcas de tecnología o ciertos dispositivos al que no tiene acceso toda la población. Entonces, es fundamental trabajar en software libre, precisamente porque tenemos que facilitar esta igualdad de oportunidades de las que antes hablaba y porque es una herramienta que nos da precisamente es una herramienta democrática, ¿no?, para decirlo de algún modo, ¿no? Nos da este poder también a la ciudadanía, supongo que sabéis cómo funciona el software libre, es decir, tú lo puedes usar, si sabrías mejorarlo, lo comunicas, se incorpora esa mejora, esto es como lo de Creative Commons. También por eso funcionamos así en Teachers for Future Spain. Todos los recursos son en abierto, con licencia Creative Commons y bueno, es como decía al principio, una filosofía. Bueno, yo creo que en el software libre, igual que en otras muchas cosas de las que has planteado, se ha hablado mucho de la formación del profesorado, pero
yo que estoy aquí representando a las familias, creo que la formación de las familias también es imprescindible porque si no, como decías, ¿no?, en tu intervención, pues vamos a aumentar esa falta de equidad en el sistema educativo y creo que eso es importante. No podía dejar de hablar de la participación de las familias y de su formación, que creo que es un pilar fundamental en la comunidad educativa. Fundamental, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, Leticia. Bueno, y ahora ya no hay más preguntas en el chat, pero sí que os vamos a lanzar a todos los que nos estáis siguiendo una encuesta para, bueno, pues que nos digáis qué os ha parecido la jornada de hoy y, bueno, pues tener más herramientas para continuar desde el Consejo Escolar de Cantabria analizando el enfoque ecosocial de la educación. Así que os lanzamos la encuesta en unos segundos. Os pedimos que la respondáis pues para mejorar aquellas cuestiones que, bueno, pues que desde fuera veis que nos faltan o que pueden ser interesantes. No sé si ya está lanzada. Vamos a ver. Ahí está. Así que, por favor, os pedimos que la respondáis. Son poquitas preguntas, así que, bueno, para mejorar la organización de estas jornadas y de otras futuras que puedan venir, nos es muy útil el que respondáis. Así que os animo a que lo hagáis. Son preguntas sencillitas que no van a llevar demasiado tiempo. Bueno, y para terminar, Miriam, no sé si se te ha quedado algo que quieras aclarar, matizar o algo que ahora con el paso de la ponencia veas que se ha quedado algo incompleto o alguna cosa que se te ocurra. Bueno, sobre todo daros la enhorabuena, ¿no? Porque como decía antes, aquí esta es una misión que tenemos todos, ¿no? Los docentes podemos hacerlo desde la parte educativa y nosotros en concreto hablamos de la educación reglada, pero los medios de comunicación tienen una labor importantísima. El propio Estado tiene una labor importantísima y es fundamental que, bueno, pues asociaciones como esta den voz no solo a Teachers for Future Spain, sino a Yayo Herrero y a figuras tan relevantes como a las que habéis tenido. O sea que sumar voces en este aspecto y dar voz a la emergencia climática, al aspecto ecosocial, es fundamental. Entonces, os agradezco esto. Por otra parte, a todos los participantes que quieran echar un vistazo a la web, unirse, ya decimos que somos un movimiento a veces casi caótico de la horizontalidad que tenemos, pero que todo lo que hacemos lo hacemos, como decía, fuera de nuestra jornada laboral, en el tiempo libre, aportando lo que podemos y elaborando materiales que, pues de diversa índole, no solo de tema ambiental, sino de participación social, como habéis visto. Tenemos materiales sobre la publicidad, de cómo nos influye, sobre consumismo, sobre fake news y bulos, o sea que, bueno, que aquí estamos para colaborar con todas aquellas personas que tengan un ratito y que les apetezca y daros a todos y a todas las gracias por este tiempo y por el tiempo que habéis dedicado una tarde a escucharme también. Bueno, pues en nombre del Consejo Escolar de Cantabria, Miriam, te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde y bueno, para nosotros eres un referente, ya hemos tenido la oportunidad de escucharte también hablando de las tecnologías, así que bueno, seguiremos contando contigo siempre que nos parezca oportuno, que prácticamente es muy frecuente, así que muchas gracias. Y gracias a todas y a todos los que nos habéis seguido y seguimos trabajando para poder llevar a cabo más jornadas y poder sacar desde la Comisión del Consejo Escolar un informe sobre el enfoque ecosocial de la educación. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por escucharnos.